Hoteles a la carta Latinoamérica tenemos la suerte siempre de tener invitados especiales, como fue la semana pasada respecto de la Escuela de Turismo de la USAL. Hoy está con nosotros Máximo Paz. Máximo, gracias por estar en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes a vos, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, claro, uno se pregunta, él es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social, ¿y por qué entonces podemos pensar que eso puede tener comunión o relación con la hotelería? Y yo, si te parece y me dejas, voy a dar el pie de una introducción que a mí me parece que tiene que ver y vos me vas a corregir. Vos sabés que el hotel en algún momento fue, de alguna manera, un enlazador de las relaciones públicas del centro cívico donde estaba. Un hotel hacía un poco lo social, lo comunicativo. En el hotel se festejaban aniversarios, casamientos de la gente y había una movida social y cultural fuerte. Y acá en la Argentina pasó, no sé si vos lo sabías, en el Hotel Castelar, donde había una movida política fuerte. Eso fue, parecería una muletilla, una moda de la hotelería. Después se trasladó al Hotel Presidente por una cuestión política, después al Panamericano también por una cuestión política, y parecería que decayó, que esta gran ciencia que es la educación y la comunicación no formaba un nexo necesario con la hotelería y se dejó como de lado. Y hoy parece, y por eso quería charlar contigo, que sos especialista en el tema, que es como necesario en la integración a un hotel de una comunicación. Entonces, ¿cómo pensás vos, o si te parece, cómo arranca la historia de la comunicación y cómo es, si es posible que se vea enlazada con la hotelería? Bueno, tenemos un par de días para charlar. ¿Cómo empieza la historia de la comunicación? La historia de la comunicación empieza con el hombre en sí mismo, ¿no? Creo que el primer momento en que el homínido puso un pie o se irguió, digamos, ya empezó a hablar. O por lo menos estaba intentando comunicarse, relacionarse con el mundo. Para bien o para mal, digamos, para nosotros los profesionales de la comunicación, es una disciplina o un tema transversal, digamos. De alguna manera atañe a la mayor parte de las actividades humanas, a la mayor parte de las profesiones, ya sean humanísticas, como la comunicación o no, digamos, porque un ingeniero también tiene que saber comunicar un proyecto, ¿sí? A eso iba. Siendo especialista o no, en un área, digamos, que se habla de competencias horizontales. Las famosas competencias horizontales que hoy están tan de moda como el liderazgo, ¿no? Las competencias soft, transversales, que nos colaboran en distintas áreas y disciplinas del desempeño profesional. Me está diciendo que un ingeniero sí, entonces veo que un contador seguro que sí. Evidentemente, por más módulo estricto que tengamos una profesión, todas tienen herramientas de comunicación. Absolutamente. Aparte vos pensar lo siguiente, la técnica y la tecnología, hoy que alcanzan su máxima expresión, de alguna manera hoy son commodities. Tener un sistema de gestión, por ejemplo, contable, hace un tiempo, 20 años atrás o 30 años atrás, era solo privativo de las grandes organizaciones. Hoy cualquier pyme, por más pequeña que sea, puede tener a muy bajo costo un sistema de gestión integral donde puede administrarse de end-to-end, ¿no? De punta a punta. De manera que la tecnología realmente no es un valor agregado, ¿sí? Y el valor agregado empieza a dar la vuelta y a tener que ver con estas cuestiones que tienen que ver más con lo humano, con la gestión de personas, con el desarrollo del talento. Y ahí creo, no en desmedro de que es mi profesión, pero digo, creo que la comunicación es un factor importante. De manera que en el mundo de la hospitalidad seguro que es algo que puede impactar, ¿no? Positivamente. En el análisis que vamos a hacer ahora, creo que todos tenemos en mente, dentro del establecimiento hotelero, dos mundos. La gente que nos ve y nos escucha dice, vos ya un poquito me diste una respuesta, yo tengo un hotel de 10 habitaciones, un hotel boutique de 11, seguro que porque es muy pequeño no tengo que hacer estrategias de comunicación. Y seguramente le tocará a una cadena importante, Iberostar, Hilton, Marriott, Howard Johnson, la que sea, porque son importantes compañías y seguramente hay una estrategia de comunicación. Y entonces, antes de llegar a ver cuál es el universo donde la comunicación aplica, de acuerdo a escalas, digo, la comunicación siempre, es una pregunta que no sé si te la voy a hacer bien, porque yo
no sé si voy a poder esbozar lo que siento. ¿La comunicación siempre es fidedigna? ¿Hay trampas en la comunicación? Si cuando uno comunica, ¿es toda la pureza en la comunicación o siempre tenemos la duda en la comunicación? ¿Es un disparador la comunicación de un mensaje puro o siempre hay dudas? Mira, había un autor, digamos, del principio del siglo XX que se dedicaba a la cibernética, que se llamaba Norbert Wiener. Y el tipo decía en un libro que se llamaba Cibernética y Sociedad que en realidad el mundo tiende al caos, a la entropía, no a la organización. Entonces, si vos tirás unas piedritas acá en esta mesa tan linda, no se van a ordenar, se van a dispersar. Bueno, este es un principio de la física. No soy físico, ni mucho menos, pero digamos lo pude entender en ese libro, pasa de la misma manera con la comunicación. Yo cuando comunico tengo que hacer mi mejor esfuerzo, y en este momento lo estoy haciendo, para que la gente que me escuche trate de no entenderme a mí, sino que lo que yo quiero transmitir llegue de una manera más o menos fidedigna, como vos decís. Por lo cual, sí, la respuesta es sí, existe lo que llaman desplazamiento de sentido. Yo digo, ¿un desplazamiento de sentido? O sea, yo puedo decir A y tal vez la otra persona percibe B, ¿sí? Y si yo quiero transmitir A, tengo que utilizar todas mis competencias a tal efecto. Por eso las corporaciones, las empresas, las grandes compañías le prestan gran atención al tema. Porque la comunicación es un factor para ellos importante para generar reputación. Volvemos al tema de la hospitalidad, ¿no? Un hotel necesita generar reputación positiva, de acuerdo al segmento al cual se dirige, para lo cual necesita la comunicación. Como factor, digamos, de desarrollo de esa reputación, y lo tiene que hacer bien para, obviamente, evitar estos desplazamientos de sentido. Que el hotel diga una cosa, o la empresa diga una cosa, y el público target, el segmento de interés, entienda otra. Yo veo a la contabilidad como una ciencia exacta, y veo la comunicación como una ciencia más etérea. ¿Cómo genera entonces la Universidad de El Salvador un plan de estudio? Porque creo yo, es medio difícil encuadrar un plan de estudio para aquellas personas que tienen la vocación de estudiar en la ciencia de la comunicación, encuadrarlo. ¿Es difícil crear un basamento educativo para la carrera? A ver, como concepto, siempre que trabajas con personas, el tema es difícil. Porque al no ser máquinas, son impredecibles, y ese es uno de los... Es la fortaleza, pero a la vez la debilidad de la comunicación, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Ahora, es cierto también, vos me preguntabas de la historia de la comunicación, que ya desde principios del siglo XX, de 1910, 1920 más o menos, cuando ya la televisión estaba, digamos, iniciándose técnicamente, todavía no estaba lanzada y la radio estaba ya fortalecida, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, muchos estudiosos se dedicaron a, digamos, sistemáticamente analizar el fenómeno de la comunicación. Por lo cual hoy vos tenés más de un siglo de estudios sistemáticos basados generalmente en la estadística, que te permite entender qué pasa con el público, cuál es la reacción, qué efecto tienen los contenidos sobre las audiencias. Tenés un siglo de estudios sobre el tema. Después se fueron uniendo otras disciplinas, como la sociología, la psicología, la psicosociología, más hacia los 60 el marketing, como disciplina que estudia el comportamiento del mercado y del consumidor. Y entre todas ese baile, digamos, de invitados, entre todos esos invitados al baile, surge, digamos, una suerte de plataforma de contenidos y técnicas que a vos te permiten de alguna forma articular de manera eficiente una estrategia de comunicación. La verdad que se ha profesionalizado mucho en todos los ámbitos y en todos los perfiles de empresa. Quien le ha tocado, y a mí me ha tocado alguna vez, abrir un área de marketing es un verdadero desafío porque tenés que trabajar de forma no etérea, como decíamos, porque si no es el camino a equivocarte, digamos. Entonces tenés que definir procesos, tenés que definir roles y responsabilidades, tenés que definir tareas y actividades que estén en función de un objetivo.
un objetivo que generalmente, si es una empresa comercial, el objetivo comercial, ¿sí? Entonces, hay hoy toda una profesionalización de la actividad. Cuando hablamos de empresa, la carrera típica es relaciones públicas, que yo siempre me río porque cuando yo era más joven le tenía que explicar... El año pasado. No, gracias. Te quiero un poco más, pero no tanto. Pero cuando uno tenía 20, 18 y empezaba a estudiar, tenía que explicar qué estabas estudiando, ¿no? Claro. Porque en el imaginario, el relacionista público era un tipo que entregaba tarjetas para un boliche. Esto ya hoy creo que está totalmente zanjada la cuestión, se sabe que es una disciplina. Tal vez para llegar al estatus de ciencia le falte todavía, digamos, un tiempo, porque las relaciones públicas es una disciplina relativamente nueva, pero definitivamente profesional. O sea, quien se siente en el sillón de ser un director de marketing o de relaciones públicas o de asuntos públicos, sabe que cuenta con determinadas herramientas, que tiene que enfrentar determinados procesos, que tiene que tener determinadas habilidades para gestionar esa área, digamos, de la actividad profesional. Así que la respuesta fue un poco larga, pero sí, hay difusión, es un poco difuso, pero hay hoy toda una organización del conocimiento muchísimo más avanzada. No es que fue larga, fue abarcativa y completa. Te explico por qué, Máximo. Porque yo tenía duda, un poco para que sea un contenido sólido para un programa de hoteles, cómo ensamblamos el concepto de la comunicación y las relaciones públicas con el hotel. Entonces le digo al televidente y al oyente que hay una línea que es el hotel, y hay otra línea que es el pasajero que va a venir. Y en el medio hay una góndola virtual, y me mantengo todavía en virtual, y lo voy a cambiar porque vos me bajaste al llano, me hacés pisar tierra con la comunicación y con las herramientas y los procesos, en donde hay que vincularlos en un mensaje de comunicación. Y resulta que una página web que hoy hace un hotel para esa comunicación es justamente una manera más de comunicar. Entonces yo noté, y fui aprendiendo y leyendo un poco de las cosas de la universidad, que es fantástico descubrir cuál es el proceso ideal para una eficiente herramienta de comunicación, validando costo-beneficio para el hotel. Eso era lo que a mí me tranquilizaba de por qué había. Y vos sentís entonces que podemos inferir que una excelente herramienta con un buen proceso de comunicación genera una afinidad con la marca, genera en una vuelta, porque como yo soy contador público, mi esposa siempre me dice, vos mirás el número. En una vuelta, una buena estrategia de comunicación con una disciplina, en una gran vuelta, ¿vuelve en rentabilidad al hotel? Definitivamente. Una vez, hace ya 15 años atrás, alguien se había confundido y me habían tomado como gerente de marketing de una empresa, ¿no? Entonces, me dice el CEO, bueno, contraté una agencia de relaciones públicas y decime cuánto va a salir. Bárbaro. Entonces yo busqué la agencia, etcétera, hice el análisis y le llevé la propuesta. Y bueno, esta agencia sale tanto para hacer comunicación en América Latina. Va. Y me pregunta, y bueno, ¿cuánto vamos a vender con esto? Y yo le dije, yo qué sé. Pero hay que hacerlo igual. Yo creo que Coca-Cola, por decir una empresa líder indiscutida, ¿no? No sabe a ciencia cierta cuánto gana con el segundo que invierte en un comercial en Super Bowl. No sabe bien cuál es el ROI, el retorno de la inversión. Pero sí sabe que lo tiene que hacer. Porque sabe que, como vos decís, después pegando la vuelta, eso le genera posicionamiento. Como es una actividad que no es transaccional, digamos, un balance de 12 columnas, por decir en la antigua jerga de cuando estaba en el bachiller, es algo transaccional. Plan de cuentas debe haber, entra, sale, principio de partida doble, algo me acuerdo. Bien. Pero, hasta ahora aprobado. Más o menos. Pero, digo, la comunicación no es transaccional, no podemos manejarlo con un plan de cuentas de esa manera, contable, sino que es aleatorio, es impredecible, pero, digamos, uno más o menos sabe, por ejemplo, en el consumo masivo, que cuanto más comunicación se hace, hay más posicionamiento de marca, hay más reconocimiento y recordación.
Seguramente hay marcas que vos amás, seguro, tenés alguna que vos amás y que te han acompañado toda la vida. Cuando uno toma conciencia de eso, se da cuenta que seguramente comunicó valores afines a uno, ¿no? Afines a lo que uno siente, a lo que uno piensa, a lo que uno cree del mundo. Y eso se construye progresivamente a través de la comunicación. De manera que sí, hay un retorno a la inversión. En lo digital es más fácil identificar. De medir. De medir, exacto. Vos sabés que vos invertís, por ejemplo, en una campaña, supongamos que un hotel, una cadena importante, hace una campaña en Facebook. Muchos hacen campañas de promoción. Nosotros en Facebook. Pagadas, ¿no? Por supuesto. Exacto, sí, contenidos patrocinados. Lo que no sería orgánico, sino, digamos, contenidos patrocinados. Uno pone un determinado presupuesto, $500, $1.000, que es un montón para Facebook, y lográs, qué sé yo, llegar a 1 millón de personas. Vos ahí dividís 1 millón dividido el presupuesto, o dividís las interacciones, la viralidad, el reach por el presupuesto, y tenés el costo por contacto, el CPC, digamos, de la campaña. Eso, ahí sí, voy con vos que es muchísimo más medible. Ahora un comercial, la verdad que no sabría decir. Cuando uno habla de comunicación, Máximo, ¿levantamos la vista y la vemos allá o estamos con un concepto de comunicación más amigable? Porque en mi caso vengo con un residual y una falencia de no entender la comunicación. Nunca fui amigable y ahora resulta que la USAL desde hace un tiempo ha desarrollado una estrategia y una plataforma educativa fuerte, interesante y sacude. Y vemos que encima tiene aplicación, tiene una realidad práctica. Entonces, yo puedo decir que hay una estrategia y reafirmar que para todo el hotelero, toda la familia de productos de hotelería de mediana, pequeña, mediana y gran escala, todos tienen la posibilidad de tener una estrategia de comunicación puntual. A ver, esto como cuando te preguntan, ¿todos tienen que ir al psicólogo? No sé, tal vez no, digamos. ¿Qué respuesta sincera, transparente también? ¿Viste? Cuando Sí, vos te dicen, también, ¿todos deberían psicoanalizarse, hacer terapia psicoanalítica? No. Ahora, ¿es malo hacerlo? No. No te va a perjudicar. Ir a hablar con alguien de tus problemas, de lo que te preocupa, malo per se no es. Tal vez no lo necesitas, pero malo no es. Bueno, con la comunicación me parece que pasa lo mismo. Todos lo necesitan. Y yo creo que no todas las empresas en todos los estadios lo necesitan. Creo que algunas compañías, algunas empresas, sobre todo si son startups, que todavía no están maduros, necesitan tener, por ejemplo, mucho más claro su visión, sus objetivos, su propuesta diferencial, por qué son innovadores, por qué alguien les compraría. O sea, preguntas más fundamentales. Porque si vos comunicás sin saber eso, estás poniendo el carro delante del caballo. Una vez vino una persona, sin hacer nombre, y me dijo, Maxi, quiero hacer un folleto, quiero hacer una web, y quiero hacer un banner, quiero hacer esto. Le digo, ¿para qué? No sé. Entonces, si vos no sabés, la comunicación yo la veo como una herramienta táctica. Táctica, estratégica. No, táctica, o sea, concreta, operativa. La comunicación va al choque. O sea, la línea de choque, es la infantería. Vas y le pegás al mercado. Ahora, si vos no, desde tu marketing estratégico, no tenés claro quién sos, qué sos, por qué sos, cómo sos, y la verdad que le vas a errar, vas a perder tiempo y dinero. Entonces me parece que en muchos casos sí, las compañías pueden y deben hacer comunicación, o deberían desarrollar su comunicación, y en otros casos hay que pensar otras cosas primero. Qué bueno lo que decís. Contanos respecto de la carrera, ¿cuándo nace la carrera de la Ciencia de la Comunicación, Relaciones Públicas en la USAL? ¿Y cuántos años son la carrera? Un poco, y cómo está armado ese plan de estudios. Bien, es un poco, me parece a mí, que yo soy más de la ciencia exacta, bastante movilizadora la carrera de comunicación social, ¿no? Parecería que es un disparador de me gustas. Somos inquietos los comunicadores. Ahí está, por ese lado, no sé. Bueno, vos sabés que es gracioso porque cuando vos vas a las distintas universidades de las distintas facultades de la USAL, los públicos son bien diferentes. El público de ciencias económicas todo prolijito, tranquilito, ordenado, ¿sí? El público de psicología es todo
raciocinante, pensante, introspectivo, ¿no? La mayor parte de chicas que estudian psicología, y en comunicación son todos un despelote, extrovertidos, bohemios, se enojan todo el tiempo, postean cosas todo el tiempo, necesitan contención, son emocionales, altamente, bueno, son perfiles, ¿no? Pero bueno, es movilizante. Mirá, la USAL fue, si no la primera, una de las primeras escuelas de comunicación del país, porque en la década del 50 los jesuitas tenían una escuela de televisión. Acá cerquita, en Recoleta, tenían una escuela de televisión, que de hecho algunos equipos todavía los tengo yo, en el estudio de tele de la facultad, como recuerdo. Museo. Sí, Betacam y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ellos ya habían empezado con esa impronta. La facultad como tal se funda en el 76. Bastante. En 1976. Bastante, ¿sabes? Sí, tiene 40 años, más de 40 años la facultad, es bastante. De hecho, se fundó formar, ya venía con la escuela de televisión, pero se organizó como facultad 7 días antes de que yo naciera, en el 76. Bien. Y bueno, a partir de allí la primera carrera fue periodismo y publicidad. Fue muy relevante en los 70 y los 80 lo usaron en publicidad. Agustín Bachetti, Martín Mercado, Miguel Ritter, Pedro Nahom, uno ya fallecido, fueron publicitarios muy Ponce, fueron ilustres de ahí, de esa facultad. De esa carrera. Por relaciones públicas es un poco más nueva, o sea, tiene 15 años en la universidad, entre 15 y 20 años, ya tiene la mitad de la vida de la facultad. ¿Cuántos años son? La carrera son 4. Viste que cuando nosotros estudiamos, la carrera tenía 5 años, o 6, o lo que fuera. Pero en los últimos 10 o 15 años el mercado educativo fue transformando un poco esto. Hoy las carreras de grado se acortaron, tal vez siguiendo un poquito el modelo americano, de 4 años de lo que sería el undergraduate, digamos, tener una licenciatura y después... Sin perder contenido, porque ¿qué quitamos aparte del tiempo? Es una duda. O le exigen más intensidad o qué es lo que cambió, menos exigencia, ¿cómo está la ecuación para balancear? No, es una discusión enorme esa. Al final del día, honestamente, te tenés que subir al tren de la nueva tendencia porque si no te quedas afuera. O sea, el minimalismo en la cursada es algo que adoptaron todas las universidades privadas de la Argentina, una carrera de 4 años, ¿sí? Con materias cuatrimestrales. Modelo típico. Modelo típico. Antes eran 5 años con materias anuales, como yo cursé, mucho más extenso en el tiempo. Sí, me pasó. Hoy se prefiere la medularidad, sin intensidad en el contenido más que la extensión. Lo que se trata es no perder profundidad y obviamente trabajar para que el alumno en ese corto tiempo pueda absorber, digamos, los contenidos, pero que deben ser muy experienciales, porque las generaciones nuevas te piden que todo sea experimentación, ¿sí? Que no le cuentes solamente las cosas, sino que ellos puedan vivir las cosas. Ejercicio práctico, el día a día. La práctica se descuenta. Pensemos un poco en el perfil del alumno de hoy, ¿no? Donde nosotros somos pequeños dinosaurios, una persona de 40 es viejísima para un millennial, de manera que ellos prefieren la opinión de sus pares. Entonces, bueno, hay que trabajar desde ese lugar, desde el involucramiento, que ellos se involucren, digamos, con los contenidos, con las tareas, que le vean valor. Si una persona joven hoy no le ve valor a lo que uno le dice, la perdés al instante. La perdés con toda la otra oferta de cosas que tiene. Es un punto de inflexión, cambia rápidamente su tendencia. Olvídate, se va a la tableta, se va a la Play, se va al Instagram, se va al celular, se va a Netflix, se va a cualquier lugar, ¿sí? Por lo cual, él espera eso. Un valor atractivo. Valores atractivos. Hicieron hace poco un... Bueno, no, me parece que ustedes tienen algún jingle respecto de los valores. No sé, en algún lado de la página leí el tema de los valores. Sí, los valores están siempre presentes. El tema de... Bueno, para mí, yo adhiero a eso. Mirá, te iba a decir justo, perdón te interrumpí. No, dale. Hice un estudio en Silicon Valley hace poco acerca de
qué expectativa tenían los alumnos hijos de los ricos innovadores de Silicon Valley, ¿no? De los que crearon los Netflix, los que crearon los Napster, bueno, los Intel, ¿no? Los hijos de los grandes millonarios de Silicon Valley. Bueno, y se dieron cuenta que la expectativa no es tanta tecnología. Ellos hoy no esperan tecnología en el aula, esperan gente que sepa y que tenga pasión por lo que hace. Qué lindo que decís. Entonces no estábamos cerrados aquí charlando en esos temas en el programa respecto del confronte que hay entre el hotel con altísima tecnología y hacer el check-in con el código del celular o pertenecer a la línea de volver a las raíces, en lo más humano, en lo más intrínseco. Bueno, me marcás un bando. Yo creo que tiene que haber algún balance ahí. A mí me encanta la tecnología, ¿no? Mi casa de Frávega, pero digamos, tiene que haber un balance. A mí me encanta que llegue a un hotel que fui varias veces y me diga: hola Máximo, ¿cómo estás? Otra vez por acá, qué bueno verte. Ahí vamos, es justo lo dijimos antes, que bueno, el nombre, ¿no? Es atractivo. A mí me fascina eso. Que sea más personalizado. Yo viajaba, digamos, a una ciudad mucho por trabajo y una vez llegué a la habitación y tenía una cartita de bienvenida firmada por uno de los gerentes que me decía qué bueno que llegó uno de los profes más simpáticos del hotel. Y la verdad que para mí fue un mimo al alma. Al corazón, porque digamos, wow, me conocen. ¿No? En mi casa, fuera de mi casa este lugar. Entonces la verdad que... Bueno, antes que vengas hablamos del segundo hogar, que habíamos traído una antropóloga para analizar todo el proceso desde el hombre, desde una cueva en su historia hasta que encuentra su vivienda y cuando llega a un hotel, cómo toma de la cueva al hotel, qué pensamiento ha cambiado para que el hotel le dé la lectura de su segundo hogar. Por eso también, como herramienta de comunicación, eso hay que saberlo exponer. Volviendo a la carrera, sí. La cantidad de alumnos que se inscriben, indicanos género y edades, ¿cómo viene esa semilla? No, son todos jóvenes. En las carreras de comunicación, pues nosotros tenemos publicidad, relaciones públicas, periodismo y ciencia de la comunicación, que es más genérico, enfocado a la tecnología y lo audiovisual. Bien. Son 4 carreras de grado. En las 4 carreras, ya sea del centro Pilar, son todos jóvenes. Son todos chicos de 18 años. Más hombres, más mujeres, más hombres. Y las chicas nos ganan. Las chicas nos ganan, hay un poquito más. 7 a 3, 6 a 4. 60 a 40. 6 a 4. Sí, por ahí. Pero en general son jóvenes. Muchos la eligen como primera carrera. Es raro. Por ejemplo, la licenciatura en la educación es más una segunda carrera. Es alguien que ya hizo una y hace por segunda vez otra, o que intentó en otra y bueno, ahora intenta con la educación. Comunicación no. En general, la persona de comunicación está bastante definida. Lo que te puede suceder es que en el trayecto diga, periodismo, pero me gusta mucho la publicidad, me quiero cambiar. Entonces nosotros armamos la cosa, el plan de estudio, el esquema curricular para que una persona, si está en el segundo año o tercero de periodismo, pueda cambiarse a publicidad y le sirva no haya perdido la mayor parte de lo que hizo. Bien. Entonces es bastante portable, ahora estamos en la portabilidad, bueno, tenemos como si fuera una portabilidad académica. Bien versátil. Sí, de manera que la persona pueda sentirse libre de seguir su camino, ¿no? Hay hoy en el momento, no creo, yo me autorrespondo, hay hoy, concluida la carrera de la comunicación, aplicación en la hotelería. ¿Has visto, has tenido o estuviste cerca de esa posibilidad de que alumnos recibidos decidan aplicar y después ves al profesional de la comunicación relacionado con la hotelería desde adentro o desde afuera? ¿El hotelero terceriza con el profesional de la comunicación para su estrategia o lo incorpora? Bueno, a ver, te respondo la primera pregunta. Sí, claro, la verdad que como estas son disciplinas horizontales, tenés gente en todo tipo de empresas trabajando. Desde medios de comunicación, obviamente, pasando a compañías de cualquier tipo, aseguradoras, hospitales, productiva, de servicios. Sí, de servicios industriales, lo que sea. Y ahí, en general, sobre todo las de servicios están más acostumbradas. Las industriales son un poquito más duras, ¿viste? Para meterse en ese mundo. El mundo de la fábrica todavía le es un poco hostil. Es chocante, digamos, chocan. La cuestión de la comunicación y qué sé yo.
pero poco a poco se va llegando. Por lo cual tenés gente de nuestra facu dispersa en distintos lugares, muy disímiles. Y sobre la hotelería, sí, te diría que en ambos lados están. Por un lado, el que se hace cargo del marketing, viste que a veces confunden marketing con comunicación, digamos, hay como una línea gris, y hoy se habla mucho de la dirección de marketing. Bueno, la persona que se hace cargo del marketing y la comunicación de un hotel, evidentemente estudió eso, o algo que está en relación, ¿no? Puede haber estudiado con nosotros o no, obviamente, pero sí está desde adentro, o debería estar, alguien que conozca el tema, porque es un tema muy complejo. O sea, así como parece muy simple, porque la habilidad para hablar y para escribir la tenemos todos, la habilidad para generar reputación y persuadir a un público es compleja. Es realmente compleja y lleva mucho tiempo e inversión. Por lo cual, si lleva mucho tiempo e inversión, quien lo haga tiene que ser idóneo en ese tema. Esa es mi humilde recomendación de amigo para los que están escuchando, ¿no? Si van a invertir en eso, yo siempre digo lo mismo. El número uno de la organización o el dueño tiene que creer que eso es una inversión y no un gasto. Bien. Y después, el proceso tiene que estar alineado con los objetivos, ¿no?, de la organización. Y después, del otro lado, puede estar en la agencia. Hoy el modelo, viste que con la búsqueda de la eficiencia, a veces se prefiere tener un perfil que gestione a proveedores externos. Entonces, en vez de tener una agencia creativa adentro, un diseñador, un productor audiovisual, un asistente de prensa, tengo una sola persona con un asistente que gestiona el área y después N proveedores que ofrecen distintos servicios. Uno de ellos es las relaciones públicas. Sin hacer nombres, hay grandes compañías, por ejemplo, de comidas rápidas, que lo tienen armado así. Tienen una agencia para la relación con los medios, otra para la comunicación estratégica, otra para el manejo de celebridades, influencers, y otra para todo lo que es promociones, en punto de venta. Yo empecé con este tema de la comunicación y de la hotelería no hace mucho, porque particularmente a mí me dio resultado esos consejos que yo les di a determinados hoteleros, y a ellos también les dio resultado. Y hoy parecería que se saca un poco el velo al tema de la comunicación como plataforma de la hotelería, y es realmente un valor agregado potable, posible y diría rentable. Sí me quedo con tu última parte de este tramo de la charla, donde dijiste que hay que contratar un idóneo, porque es complejo el mensaje. Habrá un basamento para todos igual y después hay que dar en la tecla con esa idoneidad respecto del mensaje. Yo me parecería que igual me arriesgo, porque ya es parte de la hotelería el pensar una relación pública, el pensar un marketing estratégico y el pensar una comunicación que la puedo separar máximo como comunicación corporativa y corporación de producto o institucional. Es así que realmente se puede hacer. Estoy bien lo que estoy diciendo, es decir, ¿hay un mensaje comunicacional institucional y un mensaje de producto? Sí. Y esto, mirá, no decía yo ni vos, sino un gran comunicador que se llama Pepe Crespo, que es un tipo ya retirado, se fue a vivir al sur, a Bahía Manzano, y se puso un complejo de cabañas. Ahora es su herramienta de comunicación de su propia idoneidad, esperemos que sí, se supone. Puedes decir cuál es si querés, para ver cómo tiene el mensaje. Se llama El Corazón de la Bahía, que es un complejo muy lindo ahí que está en Bahía Manzano. Y yo tuve la fortuna de tenerlo de profesor en una clase especial, y mirá vos qué bueno que fue una sola clase especial, y me la acuerdo más de 10 años después, en mi maestría. Y el tipo nos decía que vos tenés lo que ya es la comunicación institucional, que trabaja en el nivel de la reputación corporativa, que es general. Es hablar de una marca como Procter, como marca paraguas, por ejemplo. Y después tenés la comunicación de producto, que es más táctica, más concreta, que es el producto que está por debajo de
ese concepto de marca general, digamos. Y se trabaja de una manera diferente. Entonces, hay marcas de enorme reputación en Argentina que vos nunca las ves en la televisión, pero trabajan su reputación a nivel general, pero la ves insistentemente con sus productos, por ejemplo, en los kioscos. Y ese es el doble juego que se produce entre la reputación corporativa general, para lo cual se trabajan las relaciones públicas y se relaciona con los medios, y la comunicación de producto, que es mucho más específica. De manera que el hotel definitivamente puede trabajar en esos dos niveles. ¿Es convincente frente a un establecimiento hotelero, frente a un propietario del hotel, el trasladar una estrategia de comunicación o cuesta? Porque yo la veo ya ni convincente ni que cuesta, yo la veo necesaria. Y sí. Es muy útil la aplicación de una estrategia de comunicación de un hotel frente a una competencia altísima y frente a muchos que no tienen una política de comunicación. No quiero asustar que se va a ver un disparador de honorarios y las erogaciones van a tener unos ratios que van a asustar, pero me parece que es en el mediano y largo plazo algo para tener en cuenta, ¿no? Mirá, hay una ley de la comunicación que te la enseñan al principio de la carrera y que te la acordás toda la vida, que es que es imposible no comunicar y que todo comunica. Aunque yo no quiera, me rasco el ojo, me siento de una determinada manera y te estoy comunicando cosas a vos. Y yo entro a este lugar tan bonito, en donde está el estudio, y me está comunicando cosas también. Qué lugar bonito, qué lindo. Entonces, cuando hablamos de algo tan especial en un hotel, lamentablemente caemos bajo esa norma también. Yo en el momento en que hago clic en una plataforma para encontrar la habitación a mejor precio, como dice la publicidad, ya mi experiencia hotelera inicia. Entonces ya, por ejemplo, si yo entro a una web y me dice un precio y yo llamo al hotel y es otro, ya me empiezo a poner enojado con el hotel. Vos fíjate cómo ya, en esa estrategia de marketing digital, si no está bien implementada, ya me enojé. Pero ¿cómo puede ser? ¿Ustedes mismos no saben lo que publican en otros sitios? Que me dice una cosa y después otra. O me dicen que hay habitación y en realidad no tienen. Ahí ya empieza mi recorrido, ¿no? Mi experiencia de usuario, customer experience, respecto del hotel. Y después, bueno, pongo un pie ahí. En definitiva, siempre comunicamos. Entonces, yo te preguntaba, claro, ahora me lo explicaste y me bajaste rápidamente del castillo de dominó. Si tenemos que hacer una política de comunicación, sí, porque si no la hacemos, dejamos la que está, de hecho, de facto, llamémoslo así, y no sabemos cómo, algo comunicamos. Entonces, está muy bien el análisis que hace Máximo Paz respecto de que, señores hoteleros, hoy política de comunicación tenemos, autodidacta, tiene que ver a lo mejor con las costumbres de cada uno, pero política de comunicación tenemos. Quizás la podemos mejorar, la podemos cambiar y la podemos expandir. ¿A eso te referías vos? Sí, se puede profesionalizar. Y yo creo que no es una cuestión del volumen del hotel o del tamaño de la cadena. Mira, sin hacer nombres, pues lo voy a criticar. Yo todos los veranos voy a un hotel que está en zona norte. Hay varios, así que puedo estamos cubiertos. Sí, que es un buen hotel, es una cadena muy reconocida, pero ahora mejoraron un poco, pero hace unos años parecía que te estaban haciendo un favor cuando entrabas. Ay, sí, eso ha pasado, sí, eso pasa. Puede ser una displicencia. Sí, sí. Cuando ibas al desayuno y querías alguito del querías algo, o querías sentarte en un lugar, te decían no, porque no está armada la mesa. Y no estábamos hablando de un bed and breakfast, ni un bed and breakfast pequeño, y un hostel perdido en Ámsterdam. Estamos hablando de una cadena muy importante, en donde tiene su costo, digamos, sí, etcétera, etcétera. Ahora, en los últimos años, se ve que se dieron cuenta y empezaron a mejorar sustancialmente eso. Entonces, ¿qué te quiero decir? Vos podés cumplir con todos los ratios internacionales de las cadenas que vienen y te auditan y te dicen, a ver, el alto del colchón, a ver cómo están las alfombras, a ver cómo... Los cortinados. Exacto, todo lo que miden, digamos... Los tips, vas tildando la planilla. Las franquicias internacionales. Ahora, si vos no tenés, esto me lo dijo, mira, otro profesor de maestría, si vos no tenés en una empresa de servicios un buen capital humano, y vas a comunicar mal, aunque tengas todo impecable.
Porque cuando vos das un servicio, el capital humano es lo más importante. Te diría que hasta más que los colchones, más que la pileta. Si vos te sentís, cuando vas a un lugar como en casa, si te sentís querido, vas a volver a ese lugar. No te va a importar si no está todo perfecto. Por supuesto no tiene que ser un desastre, pero digo... Te entiendo. La valoración, los humanos con recursos, no recursos humanos, sino los humanos con recursos, tienen más peso, más ponderación. Y esto es toda información, y ahí sí tenés sistemas de respaldo y tecnología. ¿Qué le cuesta a un hotel en donde alguien ya fue 5, 6, 7 veces tener los datos del cumpleaños, los datos del cumpleaños de los hijos, alguna preferencia que haya demostrado de consumo? ¿A usted le gusta ir al spa, señor? Sabemos que le gusta ir al spa, ¿no? Porque ya fui 3 veces. Bueno, ¿sabe qué? Le vamos a dar un 10% de descuento esta vez, porque ya fue 3 veces. Dentro de la semana cumpleaños su hijo, ¿no? Bueno, le doy esto, lo invito a esto. ¿Cuánto sale eso? Sí, eso es lo que se llama después generar un grupo de afinidad y pertenencia, Exacto. lo que implica tenerlo cercano. Y después hay una herramienta, Máximo, en la hotelería que se llama el upselling. Vos lo dijiste Exacto. Bueno, el upselling es vender algo más. Vos lo dijiste como una gratificación, una bonificación, pero está también otro. 3 veces que fue al spa. Bueno, se le puede vender, sepa que el hotelero que le puede vender una crema especializada para lo que tenga que ver. Bueno, eso es humano, es un darse cuenta, es una llave. Y eso que es tan difícil de que brote en alguna de las carreras de las que estamos mencionando, no periodismo, pero de la ciencia, de la educación, de la comunicación, ¿hay un despertar? ¿Hay alguna materia? ¿Hay algo que empuje el despertar? ¿Eso es innato, es vocacional? ¿O la carrera contempla esos despertares? Te digo la verdad, ¿no? Sí, como siempre, como lo has dicho, dijiste varias veces varias cosas que a lo mejor jugarían en contra, pero dijiste la verdad, así que seguimos con esa temática. Mirá, 2 cosas. La carrera te da herramientas. Vas a tener materias de marketing. A mí estas carreras me encantan. Y yo siempre digo que, aunque no te haces millonario estudiando esto, es sumamente gratificante y te haces millonario en otro sentido. Bien. ¿Sí? Yo me levanto contento. Bien. Y eso para mí es ser millonario. Entonces, bien. Estas carreras te dan marketing, te dan herramientas de comercialización. Vida, dinámica. Te dan planificación estratégica, por supuesto, prensa, relaciones con los medios, o sea, todo lo que vos necesitas para generar una estrategia corporativa hacia tus públicos lo vas a tener de arriba abajo, hoy obviamente muy atravesado por la tecnología y por lo audiovisual. Cómo generas una campaña en Facebook, en Twitter, en Instagram, hoy obviamente que es la red social para este tipo de cosas. Pero después está la persona y cómo usa esa herramienta. Entonces, para mí, eso que decías de los valores, para mí es fundamental. Es fundamental. Yo siempre le digo a los chicos que los conocimientos varían, hoy son estos, mañana van a ser otros, van a tener que seguir leyendo, estudiando, metiéndose en Internet. Hoy uno puede aprender mucho en Internet, hay mucho conocimiento válido, de calidad en la web hoy. De manera que el valor que vos te llevas más importante justamente es tu capacidad de análisis, tu capacidad de resiliencia, cómo vos te sobrepones a los problemas, tu capacidad de resolución de problemas. Y para mí eso es lo fundamental en una formación de una persona joven. Porque seguro vos lo sabés, problemas vas a tener siempre. Ese aprendizaje, el problema es un aprendizaje Y cuanto encubierto. más responsabilidad tengas, problemas más complicados vas a enfrentar. De manera que el conocimiento va a variar también por otra parte. Lo que te va a quedar a vos es cómo enfrentás ese problema. Saber dónde buscar la solución, cómo encarar la solución, cómo transmitirla, cómo comunicarla. Así que sí, la universidad yo creo que te da herramientas, pero las que mejor te da son las del eslogan, ¿no? La virtud del corazón y la ciencia de la mente, ¿no? Decir, bueno, cómo yo puedo trabajar emocionalmente, cómo puedo trabajar analíticamente, desde dónde tengo que resolver los problemas. Y me parece que ese es el bagaje más importante que se llevan los chicos. Vamos a sacarle, Máximo, el velo a las relaciones públicas, que a mí me encantan. Sí. Y si hay una delgada línea roja frente a la palabra lobby. ¿Qué es uno, qué es otro? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Las relaciones públicas es de saco y corbata y el lobista el lobby es de sport. ¿Cómo es esa relación?
Bueno, el lobby... Porque acá se usó más lobby que relaciones públicas. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo, pero son primos hermanos. O sea, y tal vez de uno haya ido evolucionando el otro. El lobby tiene que ver con esa disciplina que surge en los 50 aproximadamente en los Estados Unidos, muy asociado a lo político, en donde las personas cabildeaban en el lobby de los despachos de los políticos para poder tener anuencia a sus intereses, ¿no? De eso la palabra lobby, ¿no? Y ahí quedó. Después, ¿por qué en los 50? Porque, a ver, en una muy breve retrospectiva, recordemos después de la Segunda Guerra Mundial, de la reconstrucción europea, hubo una expansión de la economía enorme en el mundo, en el primer mundo sobre todo, y se generó una suerte de pleno empleo en Europa y en Estados Unidos, y un auge de la productividad enorme. Al punto que en la década del 60 había más productos que consumidores. Más oferta que demanda. Más oferta que demanda, más cosas para comprar que gente dispuesta a comprarla. Y ahí es donde, por eso en los 60 toman impulso el marketing, la comunicación, la investigación de mercado, con la... Qué lindo lo que es. Ese es el hecho histórico que dispara todo eso. Para Señores, para este stock. Y sí, para mí fue definitivo. El concepto de posicionamiento, de diferenciación, de posicionamiento diferencial, empieza a tener cada vez más importancia a partir del fin de los 50 y principio de los 60. Con todo este boom productivo que había que canalizar de alguna manera. Inclusive hasta un flujo de caja que había que canalizar de alguna manera. Y es ahí donde estas disciplinas van tomando forma, que no son ciencias, son más que nada oficios del hacer, que después se van organizando a lo largo del tiempo. Y el lobby es una de ellas. El lobby está muy, como lo dice su nombre, o no, está muy enfocado en la influencia directa para lograr algún objetivo específico. Las áreas de asuntos públicos aún hoy trabajan con lobistas. Si hablamos de tabacaleras, si hablamos de la industria del alcohol, por ejemplo, son las arquetípicas de esta actividad. Sí, pero la industria bancaria también, o la industria farmacéutica, ¿sí? O la industria de los agronegocios, que necesita trabajar la transgenia en función de una ley o una disposición. Entonces hoy vos tenés agencias que se dedican exclusivamente, y en Argentina hay un par muy buenos, sí, exclusivamente a asuntos públicos y lobby. O sea, son contratados por grandes corporaciones, ahora no pequeños, grandes, inclusive puede ser la corporación hotelera, para influir sobre normativas que regulen un poco sus intereses, ¿no? Esto en Estados Unidos está absolutamente blanqueado. ¿Está vigente en Estados Unidos? Sí, hay leyes que regulan, digamos, esta actividad. Leyes que regulan el tráfico de influencias, que regulan los regalos que se pueden hacer a políticos, el aporte de fondos. De hecho, el lobby político está totalmente blanqueado y regulado en los Estados Unidos. Acá todavía no. Hubo en los últimos 10 años algunos proyectos de ley, pero no prosperaron. No, faltó lobistas para que prosperen. Sí, o el interés, porque no es un tema, digamos, que afecte directamente a la política. Hay otros que sí, pero bueno, es un tema para la política, es un tema menor. Para los comunicadores no. Estaría buenísimo tener leyes que regulen la actividad del lobby político, del lobby corporativo en la Argentina. Vos sabés, es la primera vez que escucho hablar sin tapujos del lobby, como lo estás haciendo vos, sacando una foto de lo que es en la realidad, porque siempre todos vemos pasar la palabra y no sabíamos bien qué era lobby hasta el hecho histórico que le dio nacimiento, ¿no? Esa tertulia que se armaba en el lobby de los hoteles esperando poder hablar con el que tenía la autoridad. Por fin alguien saca el velo y escuchamos lo que acabas de decir vos, que es interesante. Ahora, las relaciones públicas que a mí me gustan, para los hoteles, porque es una manera, yo le digo al hotelero, de presentar en sociedad, a través de las relaciones públicas, su establecimiento. Esto es que también hay una propuesta de expandir el nombre más allá de que el simple pasajero retenga una marca. Es necesario, a través a lo mejor de la prensa, de las gacetillas de prensa específicamente, en esas relaciones públicas, tener esa facilidad de poder presentar a la sociedad el nombre de un hotel. En la carrera de Relaciones Públicas que ustedes dictan,
hay una presentación de chicos que se inscriben en la matrícula que notás que son más de vocación o más de profesión. Porque, yo te hago la pregunta, Máximo, porque pienso que tiene que tener mucha vocación eso, ¿no? Bueno. ¿O hay especulación? No. A ver, una persona puede inscribirse a estudiar economía sin estar demasiado seguro porque, por ejemplo, está pensando que va a tener un buen rédito económico. Nosotros cuando íbamos contador público siempre íbamos a hacer plata porque éramos contadores públicos. Mi padre es abogado y siempre él decía, sea lo que va a hacer o serás abogado, ¿no? Entonces, hay carreras, con todo respeto a los abogados y los contadores públicos y los economistas, en que vos, bueno, más o menos me meto y voy viendo y puedo llegar a buen puerto sin una vocación tan definida. Ahora, si alguien cree que se va a meter en la comunicación, digamos, para, como te decía, ser multimillonario, digamos, per se no lo va a lograr, digamos. Yo creo que hay un factor vocacional, digamos, muy, muy importante en todo esto, digamos. Después el resultado puede ser sumamente positivo. Yo la verdad que le agradezco a la vida mis posibilidades, con mi pequeña carrera, lo que he podido lograr. Pero ya va a depender de uno, ¿no? No de lo que te da la carrera. Por lo cual, sí, para mí hay algo sumamente vocacional y terminás saliendo profesional. ¿Entendés? O sea, la expectativa es que la gente que quiere estudiar comunicación lo pueda hacer en el espacio que mejor se sienta cómodo en la facultad, con todas sus variantes, y después vaya perfilando. Y esto me lo dijo un periodista que ya falleció, que se llamaba Jorge Camarasa, tipo experto, trabajó en Diario de la Nación muchos años. Era experto en nazis en Argentina y yo hice una pasantía en el diario hace muchos años y me dijo algo que me quedó. Dijo, mira, en la comunicación vos podés estar muchos años buscando tu lugar, pero una vez que lo encontrás es absolutamente gratificante. Y yo me quedé con esa idea, ¿no? De esta profesión. La búsqueda es constante. Es como transitar, ¿no? Vamos transitando. Yo nunca pensé que me iba a dedicar a la educación exclusiva o casi exclusivamente. ¿Sí? O a la capacitación, a la educación, a la gestión educativa. Yo me imaginaba en un diario. Y la verdad que estuve en un diario, pero fue un periodo muy corto en mi vida. Después pasé por muy diferentes situaciones profesionales y bueno, hoy es un lugar que a mí me satisface mucho. Dentro del organigrama funcional de los recursos humanos en la hotelería, no hay relaciones públicas, no está marcado. Sí lo hay, a lo mejor front desk, recepcionista, hay cuadros típicos, pero relaciones públicas no. Si yo miro entonces hacia adentro en un hotel, ¿qué dones va a requerir esa persona? Yo tengo un staff muy valorado dentro de un establecimiento hotelero y digo, la verdad que vamos a hacer una tarea dual con esta persona y vamos a sacarla de esa función y vamos a incorporar en relaciones públicas. Para cerrar la entrevista de hoy, antes de la pregunta final, sería, ¿qué dones necesita una persona? Qué buena pregunta. Tiene que ser carismática, tiene que saber hablar, porque tenemos el ideal de una persona para relaciones públicas, no te lo sé contar, mi ideal, pero veo algo. ¿Qué veo? Mira, voy a ensayar la respuesta en el aire. Dale, en vivo. Muy buena. Creo que tiene que tener un balance entre empatía y agresión. O sea, tiene que ser una persona que sepa plantarse, pero que sea también muy empática. ¿Por qué? Porque por otro lado, tiene que tener una gran capacidad de orquestación. ¿Qué quiere decir esto? Vos, dentro del marketing estratégico, sos como el director de orquesta de una sinfónica que tiene instrumentos muy diferentes. El que hace auditoría a la noche es uno, el que está en el front a la mañana es otro, el que es el jefe de cocina es otro, el que hace eventos es otro, el que maneja habitaciones es otro, el CFO es otro. Y vos tenés que flotar transversalmente con todos esos perfiles tan diferentes y con expectativas e intereses sumamente diferentes. Entonces hay que ser un gran director de orquesta. El marketing en realidad sabe algo de todo y nada de mucho, o algo por el estilo. O sea, no sabes mucho de nada, pero sabes algo de todo lo que hace el resto. Y tu función es organizar, orquestar, que todo fluya. Entonces tenés que ser un tipo empático, pero a la vez con personalidad y con una gran capacidad de organización. Y tercero, con una enorme educación. Creo que esto vale para cualquier profesión.
hoy en un mundo que dentro de pocos años va a tener 10.000 millones de personas, hipercompetitivo, donde no alcanza nada para todos, ni los alimentos, ni los puestos de trabajo, Ni el agua. ni los techos, ni nada. Creo que el mejor diferencial no es un iPhone X, no es un televisor grandote o un auto, digamos, con pantalla. Es ser muy educado. Muy Qué educado. lindo, qué buen cierre. Pero tremendamente educado. Qué bueno, qué bueno. Aparte lo decís con vehemencia y con sentimiento y compasión. Coincido, qué lindo. Para triunfar hay que ser muy bien educado. Muy educado. Creo Qué que bien, es la qué única bien. forma de que alguien... Lo más pueda abrir sano su para paso. las relaciones públicas, los más sanos. Mirá, cerramos y te liberamos, pero nosotros antes de liberar al entrevistado tenemos que hacer una pregunta difícil. Sin problema. Una pregunta difícil, en el aire, en vivo, y es una pregunta que lo denominamos el pasa o no pasa. El oyente televidente ya conoce y A ver, sabe a pasa qué o no se va a pasa. exponer. Esto es, en función de la respuesta, Máximo Paz, decano de la Ciencia de Educación de la Universidad de USAL, ¿vendrá o no vendrá nuevamente al programa? Y la pregunta es la siguiente, ¿estás preparado? Sí. No hay problema, ¿no? Máximo Paz, ¿es de Boca? Sí. Afirmativo, tenemos presencia y permanencia continua en Yo el me programa. imaginé. Es de Boca, así que estamos salvados. Imagínese una respuesta negativa o adversa. Si ponía otros colores, esto terminaba de otra manera. Máximo, gracias por tu presencia en el programa. Gracias a vos por todo el tiempo que nos sabes. Nos has enriquecido verdaderamente. Es muy útil, muy necesario esto, ¿no? En el caso de una voz tan fuerte de la educación y de las ciencias públicas, en la ciencia de las relaciones públicas, es muy importante escucharla porque hemos aprendido y podemos ver qué aplicación le damos. Lo liberamos, hacemos un corte en Hoteles a la Carta Latinoamérica y ya seguimos con más información. Gracias.